La sangre de un amigo. A la mañana siguiente, desperté temprano, me lavé y comí algo en la cantina. Entonces, como no tenía nada que hacer antes de la tanda de latigazos del mediodía, me paseé por la universidad. Entré en varias boticas y talleres de soplado, y admiré los cuidados jardines y las extensiones de césped. Al final me senté en un banco de piedra que encontré en un amplio patio. Estaba demasiado nervioso para pensar en hacer algo productivo, así que me quedé allí sentado disfrutando del buen tiempo y mirando cómo el viento arrastraba unos papeles por el suelo adoquinado. Al poco rato, llegó Willem y se sentó a mi lado sin que yo lo invitara. El cabello y los ojos, del color castaño oscuro característico de los teáldicos, le hacían parecer mayor que Sim Brown y que yo, pero tenía ese aire un tanto torpe de los niños que todavía no se han acostumbrado a manejarse con la estatura de un hombre. ¿Nervioso?, me preguntó con su marcado acento siaru. La verdad es que procuro no pensar en ello, repuse. Willem dio un gruñido. Nos quedamos callados un rato, viendo pasar a otros estudiantes. Algunos interrumpieron su conversación para señalarme. Enseguida me cansé de llamar la atención. ¿Estás haciendo algo ahora mismo?, le pregunté a Willem. Estar aquí sentado, respondió él. Respirar. Muy listo. Ya entiendo por qué te han admitido en el arcano. ¿Tienes algo que hacer en la próxima hora? Willem se encogió de hombros y me miró con expectación. ¿Puedes enseñarme dónde está el maestro Arwyll?, me dijo que pasara. Después. Claro, respondió señalando una de las salidas del patio. La clínica está al otro lado del archivo. Rodeamos el inmenso bloque sin ventanas del archivo. Willem señaló con el dedo y dijo: allí está, la clínica. Era un edificio grande y con forma rara. Parecía una versión más alta y menos laberíntica de la principalía. Es más grande de lo que esperaba, comenté. ¿Todo ese edificio para enseñar medicina? Willem negó con la cabeza. Gran parte de su trabajo consiste en atender a los enfermos. Nunca rechazan a nadie, aunque no pueda pagar. ¿En serio? Volví a contemplar el edificio y pensé en el maestro Arwyll. Me sorprende. No tienes que pagar por adelantado, aclaró Willem. Cuando te recuperas, hice una pausa y capté la insinuación. Si te recuperas, pagas la cuenta. Si no tienes dinero, trabajas hasta que la deuda queda. Hizo otra pausa. ¿Cómo se dice scam?, preguntó levantando las manos con las palmas hacia arriba y moviéndolas alternadamente como si fueran las bandejas de una balanza. ¿Sopesada?, sugerí. Negó con la cabeza. No, shame. Hizo hincapié en esa palabra y dejó las manos a la misma altura. Ah, imité el gesto, compensada. Willem asintió. Trabajas hasta que la deuda con la clínica queda compensada. Muy pocos se marchan sin saldar la cuenta. Reí entre dientes. No me sorprende. ¿Para qué huir de un arcanista que tiene un par de gotas de tu sangre? Llegamos a otro patio. En el centro había un poste con un banderín y debajo un banco de piedra. No tuve que pensar mucho para adivinar quién iba a estar atado al poste al cabo de una hora. Había cerca de un centenar de estudiantes paseándose por el patio, y reinaba una extraña atmósfera festiva. No suele haber tanto jaleo, dijo Willem como disculpándose, pero algunos maestros han cancelado sus clases. Seguro. Y Brandenburg. Willem asintió. Es muy rencoroso. Hizo una pausa para enfatizar su moderada descripción. Vendrá con toda su corte de adláteres. Pronunció despacio la última palabra. ¿Se dice así? ¿Adláteres? Asentí y Willem puso cara de satisfacción. Entonces frunció el ceño. Ahora que me acuerdo, hay una frase extraña en tu idioma. La gente siempre me pregunta por el camino de Tinue. ¿Cómo está el camino de Tinue?, dicen. ¿Qué significa? Sonreí. Es un modismo. Significa... Ya sé que es un modismo, me interrumpió Willem. ¿Qué significa ese en concreto? Ah, dije un tanto abochornado. Solo es un saludo. Es como preguntar, ¿cómo va todo? ¿O qué hay? Eso también es un modismo, protestó Willem. Vuestro idioma está plagado de tonterías. Me extraña que se entendáis. ¿Cómo va todo? ¿Va a dónde? Sacudió la cabeza. A Tinue, por lo visto, dije sonriendo. Tuambolgen oket ama, añadí, uno de mis modismos siaru favoritos. Significaba, no le des importancia, pero la traducción literal era, no te metas una cuchara en el ojo por eso. Salimos del patio y deambulamos un rato por la universidad.
Willem me mostró otros edificios destacados, incluidas varias tabernas, el complejo de alquimia, la lavandería ceáldica y 2 burdeles, el autorizado y el prohibido. Pasamos al lado de las lisas paredes de piedra del archivo, de un tonelero, de un encuadernador, de un boticario. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Sabes mucho de hierbas? Willem negó con la cabeza. Se me da mejor la química, y a veces escardo un poco en el archivo con títere. Escarbo, dije enfatizando la B. Escardar es otra cosa. ¿Quién es títere? Will esperó un momento. No es fácil describirlo. Hizo un ademán para quitarle importancia. Ya te lo presentaré más tarde. ¿Qué necesitas saber sobre hierbas? Nada, en realidad. ¿Me harías un favor? Willem asintió y yo señalé la botica más cercana. Ve a comprarme 2 escrúpulos de Nalroot. Le di 2 drabines de hierro. Supongo que con esto tendrás suficiente. ¿Por qué yo? Me preguntó con recelo. Porque no quiero que el boticario me mire como diciendo, eres muy joven. Fruncí el ceño. Hoy no estoy para aguantar esas cosas. Willem tardó en volver y me puse nervioso. El boticario tenía mucho trabajo, me explicó al ver mi expresión de impaciencia. Me dio un paquetito de papel y unas cuantas monedas del cambio. ¿Qué es? Es para calmar el estómago, dije. El desayuno no me ha sentado bien y no me gustaría vomitar mientras me estén azotando. Invité a Willem a sidra en una taberna cercana. Yo también me tomé un vaso para tragarme el Nalroot. Procuré no hacer muchas muecas porque tenía un sabor amargo y a tiza. Poco después oímos las campanadas de mediodía. Creo que tengo que irme a clase. Will trató de decirlo con aire despreocupado, pero tenía la voz estrangulada. Me miró abochornado y un poco pálido pese a su oscuro cutis. No me gusta la sangre. Esbozó una sonrisa temblorosa. Mi sangre. La sangre de un amigo. No pienso sangrar mucho, dije. Pero no te preocupes. Me has ayudado a soportar lo peor. La espera. Gracias. Nos separamos y tuve que dominar una oleada de arrepentimiento. Will, que solo me conocía desde hacía 3 días, se había tomado la molestia de ayudarme. Habría podido tomar el camino más fácil y estar resentido por lo rápido que me habían admitido en el arcano, como habían hecho muchos otros. Pero él se había portado como un amigo y me había ayudado a soportar unos momentos difíciles, y yo le había pagado con mentiras. Mientras caminaba hacia el poste del banderín, notaba el peso de las miradas de la muchedumbre. ¿Cuánta gente había allí? ¿200 personas? ¿300? A partir de cierto punto, las cifras dejan de importar, y lo único que queda es la masa sin rostro de una multitud. Mi experiencia teatral me mantuvo firme bajo aquellas miradas. Caminé con seguridad hacia el poste en medio de un mar de murmullos. No adopté un porte orgulloso, porque sabía que eso podía resultar contraproducente. Tampoco me mostré arrepentido. Actué bien, como me había enseñado mi padre, y ni el miedo ni la aprensión se reflejaron en mi cara. Mientras andaba, noté que el Nalroot empezaba a hacerme efecto. Me sentía completamente despierto, mientras que alrededor de mí todo se volvía dolorosamente brillante. El tiempo parecía transcurrir más lentamente a medida que me acercaba al centro del patio. Miraba las pequeñas nubes de polvo que levantaban mis pies al pisar los adoquines. Noté que una ráfaga de viento levantaba la orilla de mi capa, se colaba por debajo y ascendía por mi espalda hasta refrescar el sudor entre mis omoplatos. Por un instante me pareció que, si quisiera, podría contar las caras de la multitud que me rodeaba, como si fueran las flores de un campo. No vi a ningún maestro entre el gentío, salvo a Geme. Estaba ridículo, plantado cerca del poste con actitud petulante. Tenía los brazos cruzados y las mangas de su negra túnica de maestro colgaban junto a sus costados. Me miró y sus labios compusieron una blanda sonrisita. Decidí morderme la lengua antes que darle la satisfacción de parecer asustado o angustiado. Le dediqué una amplia y serena sonrisa y desvié la mirada, dándole a entender que su presencia no me preocupaba lo más mínimo. Llegué al poste. Oí que alguien leía algo, pero las palabras no eran más que un vago zumbido. Me quité la capa y la puse en el respaldo del banco de piedra que había en la base del poste. Entonces empecé a desabrocharme la camisa, con la misma naturalidad como si me estuviera desnudando para darme un baño. Me detuvo una mano que me asió por la muñeca.
El hombre que había leído el comunicado me dedicó una sonrisa que trataba de ser consoladora. «No hace falta que te quites la camisa», me dijo. «Así no te dolerá tanto». «No pienso estropear una buena camisa», dije. El tipo ríe miró con extrañeza. Se encogió de hombros y pasó una cuerda por un aro de hierro que colgaba sobre nuestras cabezas. «Tienes que darme las manos», lo miré a los ojos. «No se preocupe, no voy a huir. Es para que no te caigas y te desmayas», lo miré con dureza. «Si me desmayo, puede usted hacer lo que quiera», dije con firmeza. «Hasta que eso no ocurra, no me dejaré atar». Mi tono de voz le hizo desistir. No discutió conmigo. Me subí al banco de piedra que había bajo el poste y estiré los brazos para agarrarme al aro de hierro. Lo hacía con fuerza con ambas manos. Era liso y frío, y lo encontré extrañamente reconfortante. Me concentré en él mientras me sumergía en el corazón de piedra. Oí cómo la gente se apartaba de la base del poste. Entonces la multitud se calló. Ya solo se oían los débiles chasquidos del látigo que estaban probando detrás de mí. Era una suerte que fueran a azotarme con un látigo simple. En Tarbean había visto los estragos que podía causar un látigo de 6 colas en la espalda de un hombre. De pronto se produjo un silencio. Y entonces, antes de que pudiera prepararme, oí un restallido más fuerte que los anteriores. Noté que una débil línea de fuego me cruzaba la espalda. Apreté los dientes, pero no era tan doloroso como yo esperaba. Incluso con las precauciones que había tomado, creía que notaría un dolor más intenso. Entonces recibí el segundo latigazo. El restallido fue más fuerte, y lo oí a través del cuerpo más que con los oídos. Noté una extraña flacidez en la espalda. Contuve la respiración y comprendí que mi piel se había desgarrado y que estaba sangrando. Todo se volvió rojo durante unos instantes y me apoyé en la áspera y alquitranada madera del poste. Recibí el tercer latigazo cuando todavía no me había preparado. Me llegó hasta el hombro izquierdo y me desgarró toda la espalda hasta la cadera. Apreté los dientes y me negué a articular sonido alguno. Mantuve los ojos abiertos y vi cómo los contornos de mi visión se oscurecían un instante antes de volver a enfocarse. Entonces, ignorando el dolor de la espalda, fijé los pies sobre el banco y solté el aro de hierro. Un joven se lanzó hacia mí, como si creyera que iba a desplomarme. Lo miré con dureza y se apartó. Recogí mi camisa y mi capa, me las colgué con cuidado de un brazo y me marché del patio ignorando la silenciosa muchedumbre que me rodeaba. Sin sangre. Podría ser mucho peor, de eso no cabe duda. El maestro Arwyll describió un círculo alrededor de mí, mirándome con seriedad con su redondeado rostro. Confiaba en que solo te salieran verdugones, pero con esa piel que tienes, debí imaginármelo. Estaba sentado en el borde de una larga mesa, en la clínica. Arwyll me palpaba la espalda con cuidado mientras hablaba, pero como iba diciendo, podría haber sido mucho peor. 2 cortes y de los buenos, limpios, poco profundos y rectos. Si sigues mis indicaciones, solo te quedarán unas suaves cicatrices plateadas, con las que podrás demostrar a las damas lo valiente que eres. Se paró delante de mí y arqueó las blancas cejas con entusiasmo detrás de la montura redonda de sus gafas. Su expresión me arrancó una sonrisa. Arwyll se volvió entonces hacia el joven que estaba de pie junto a la puerta. Ve a buscar a los siguientes Raylar de la lista. Limítate a decirles que traigan lo necesario para curar una laceración recta y poco profunda. El chico se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos se perdieron a lo lejos. Serás un excelente ejemplo para Miss Raylar, anunció Arwyll alegremente. Ese corte es muy recto, con pocas posibilidades de complicación, pero no tienes mucha carne. Me hincó un arrugado dedo en el pecho y chascó la lengua. Solo huesos y un poco de envoltorio. Nosotros trabajamos mejor cuando hay un poco más de carne, pero continuó mientras se encogía de hombros, casi tocándose con ellos las orejas, y volvía a bajarlos. Las cosas no son siempre ideales. Eso es lo primero que debe aprender un fisiólogo. Me miró como si esperara una respuesta. Asentí con seriedad. A Arwyll debió de satisfacerle mi reacción, porque volvió a sonreír. Se dio la vuelta y abrió un armario que había pegado a una de las paredes. Veamos qué puedo hacer para calmarte el dolor.
Se puso a rebuscar en los estantes y oí tintinear unas botellas. No me duele, maestro Arwyll, dije con estoicismo. Puede coserme tal como estoy. Llevaba 2 escrúpulos de Nalroot en el cuerpo y prefería no mezclar anestésicos. Arwyll se quedó inmóvil, con un brazo dentro del armario, pero tuvo que retirarlo para poder volverse y mirarme. ¿Te han cosido alguna vez, hijo? Sí, contesté. Era verdad. ¿Sin nada para paliar el dolor? Volví a sentir. Como yo estaba sentado en la mesa, mis ojos quedaban a mayor altura que los del maestro. Arwyll me miró desde abajo con escepticismo. «Déjamelo ver», dijo como si no me creyera del todo. Me subí la pernera del pantalón hasta más arriba de la rodilla y apreté los dientes, porque al moverme se me tensó la piel de la espalda. Al final revelé una cicatriz de un palmo de longitud en la parte exterior del muslo, donde Pike, en Tarbean, me había clavado su cuchillo de cristal de botella. Arwyll examinó concienzudamente la cicatriz, sujetándose las gafas con una mano. La tocó con el dedo índice y luego se enderezó. «Una chapuza», declaró con ligero desagrado. «A mí no me parecía un mal trabajo». «El hilo se me rompió cuando iba por la mitad», dije con frialdad. «No trabajaba en las circunstancias ideales». Arwyll se quedó un rato callado, acariciándose el labio superior con un dedo mientras me observaba con los ojos entornados. «¿Y te gustan estas cosas?», me preguntó con recelo. La cara que ponía me hizo reír, pero paré en seco cuando un dolor sordo me recorrió la espalda. «No, maestro, solo intentaba curarme lo mejor que podía». Arwyll siguió mirándome y acariciándose el labio. «Enséñame el punto donde se rompió el hilo», lo señalé. «Es de esas cosas que no se olvidan». El maestro volvió a examinar mi vieja cicatriz y le dio unos toquecitos más antes de levantar la cabeza. «Quizá estés diciendo la verdad». Se encogió de hombros. «No lo sé, pero yo diría que...». No terminó la frase y se quedó mirándome a los ojos. Se incorporó y me levantó un párpado. «Mira hacia arriba», dijo como de pasada. Arwyll debió de ver algo, porque frunció las cejas, me cogió una mano, me apretó con fuerza la yema de un dedo y me miró fijamente durante un par de segundos. Su ceño se acentuó cuando se acercó más a mí, me sujetó el mentón con una mano, me abrió la boca y me la olió. «¿Tenacina?», preguntó, y contestó él mismo. «No, Nalroot, claro. Debo de estar haciéndome viejo. ¿Cómo no lo habré visto antes? Eso también explica por qué no estás dejando mi bonita mesa perdida de sangre». Me miró con gravedad. «¿Cuánto?». No vi ninguna forma de negarlo. 2 escrúpulos. Arwyll guardó silencio mientras me miraba. Al cabo de un rato se quitó las gafas y las frotó enérgicamente contra el puño de la túnica. Volvió a ponérselas y me miró a los ojos. No es extraño que a un joven le dé tanto miedo el látigo que decida drogarse. Pero si tuviera tanto miedo, ¿se quitaría la camisa antes de recibir los latigazos? Volvió a arrugar la frente. «Vas a explicármelo todo. Si antes me has mentido, reconócelo y no te lo tendré en cuenta. Ya sé que a veces los jóvenes os inventáis historias delirantes». Sus ojos relucían detrás de los cristales de las gafas. «Pero si me mientes ahora, no te coseremos ni yo ni ninguno de los míos. No me gusta que me mientan». Se cruzó de brazos. «Bueno, explícate. No entiendo qué está pasando. Y eso es lo que menos me gusta de todo. Mi último recurso, pues, la verdad. Mi maestro Aventi me enseñó todo lo que pudo de las artes del fisiólogo», expliqué. «Acabé viviendo en las calles de Tarbean y tenía que curarme yo solo». Me señalé la rodilla. «Me he quitado la camisa porque solo tengo 2, y hasta hace muy poco tiempo no tenía ni siquiera una». «¿Y el Nalroot?», me preguntó él. Suspiré. «No acabo de encajar aquí, señor. Soy el alumno más joven de la universidad, y mucha gente piensa que no pinto nada aquí. A muchos alumnos les ha sentado mal que me admitieran en el arcano tan deprisa, y me he enemistado con el maestro Hemme. Todos esos alumnos y Hemme y sus amigos me están observando, buscando alguna señal de debilidad». Respiré hondo. Me tomé el Nalroot porque no quería desmayarme. Necesitaba demostrarles que no podían hacerme daño. La experiencia me ha enseñado que la mejor forma de protegerte es hacer creer a tus enemigos que no pueden hacerte daño. Sonaba muy mal dicho tan crudamente, pero era la verdad. Lo miré con insolencia. Hubo un largo silencio.
Arwyll me miraba con los ojos ligeramente entrecerrados detrás de las gafas, como si tratara de traspasarme con la mirada y leer en mi interior. Volvió a acariciarse el labio superior con un dedo, y luego, despacio, empezó a hablar. «Supongo que si fuera mayor de lo que soy», dijo en voz muy baja, como si hablara para sí, «diría que lo que has hecho es una ridiculez. Que nuestros alumnos son adultos y no críos rencillosos y peleones». Hizo otra pausa, sin dejar de acariciarse distraídamente el labio. Entonces se le arrugaron las comisuras de los ojos y me sonrió. «Pero no soy tan viejo». «Todavía no. Ni mucho menos. Quien piense que los niños son dulces e inocentes es que nunca ha sido niño, o lo ha olvidado. Y quien piense que los hombres no son a veces hirientes y crueles, no debería salir a menudo de su casa. Y desde luego nunca ha sido fisiólogo. Nosotros, más que nadie, vemos los efectos de la crueldad». Antes de que yo pudiera responder, Arwyll continuó. «Cierra la boca, Elirk Voce, o me veré obligado a meterte un repugnante tónico en ella». «Ah, ya están aquí». Eso último se lo dijo a dos alumnos que entraron por la puerta. Uno era el mismo ayudante que me había enseñado el camino, y la otra, sorprendentemente, era una joven. «Ah, relar mola», dijo Arwyll con gran entusiasmo. Adoptó una expresión relajada y amistosa. Nadie habría sospechado que momentos antes estábamos manteniendo una seria discusión. «Ya te habrán dicho que tu paciente tiene 2 laceraciones rectas y limpias. ¿Qué has traído para remediar la situación? Lino hervido, aguja de sutura, hilo de tripa, alcohol y tintura de yodo», contestó la joven resueltamente. Tenía unos ojos verdes que destacaban en su pálido rostro. «¿Cómo?», dijo Arwyll. «¿No has traído cera simpática?» «No, maestro Arwyll», respondió ella palideciendo un poco ante el tono de voz del maestro. «¿Y por qué no?», ella vaciló. «Porque no la necesito». Sus palabras aplacaron a Arwyll. «Ya, claro que no la necesitas. Muy bien, ¿te has lavado antes de entrar aquí?» Mola asintió, y su corto cabello rubio se agitó al mover ella la cabeza. «Entonces has perdido tiempo y esfuerzo», replicó el maestro con seriedad. «Piensa en todos los gérmenes de enfermedades que podrías haber cogido en el largo recorrido por el pasillo. Lávate otra vez y empezaremos». La chica se lavó las manos con eficiencia y esmero en un lavamanos que había allí mismo. Arwyll me ayudó a tumbarme boca abajo en la mesa. «¿Han adormecido al paciente?», preguntó Mola. Aunque no podía verle la cara, aprecié una sombra de duda en su voz. «Anestesiado», la corrigió Arwyll. «Tienes buen ojo para los detalles, Mola». «No, no lo hemos anestesiado. Veamos, ¿qué harías si el Elirk Voth te asegurara que no necesita esas cosas? Afirma tener el autocontrol de una barra de acero de Ramston y que no rechistará cuando le des los puntos». Arwyll hablaba con seriedad, pero yo detecté una nota de humor escondida en su voz. Mola me miró primero y luego a Arwyll. «Le diría que estaba delirando», contestó tras una breve pausa. «¿Y si él reiterara sus afirmaciones de que no necesita ningún agente somnífero?» Esa vez, Mola hizo una pausa más larga. «Veo que no sangra mucho, así que procedería. También le dejaría claro que si se movía demasiado, lo ataría a la mesa y lo trataría como me pareciera conveniente para su bien». Al parecer, a Arwyll le sorprendió la respuesta de Mola. «Sí, muy bien. Bueno, Voth, ¿sigues renunciando al anestésico?» «Gracias», dije con educación. «No lo necesito». «Muy bien», dijo Mola, resignada. «Primero limpiaré y esterilizaré la herida». El alcohol picaba, pero eso fue lo peor. Hice cuanto pude para relajarme mientras Mola iba explicando el procedimiento. Arwyll no paraba de hacer comentarios y dar consejos. Yo ocupé mi mente con otras cosas y, ayudado por el Nalroth, intenté no moverme cada vez que notaba el pinchazo de la aguja. Mola terminó enseguida y me vendó con una rapidez y una destreza que me impresionaron. Cuando me ayudó a sentarme, me pregunté si todos los alumnos de Arwyll estarían tan bien entrenados como aquella. Mola me estaba atando las últimas vendas cuando noté un débil roce en el hombro, casi inapreciable, pues todavía estaba adormecido por el Nalroth. «Tiene una piel preciosa», oí decir a Mola, seguramente dirigiéndose a Arwyll. «Relar», exclamó el maestro con severidad. «Esa clase de comentarios no son profesionales. Me disgusta tu falta de sentido común». «Me refería a la clase de cicatriz que seguramente le quedará», replicó la chica en tono mordaz.
No creo que le quede más que una línea pálida, suponiendo que consiga no abrirse la herida. Dijo Arwyll. Sí, claro. ¿Y cómo podría evitarlo? Mola se colocó enfrente de mí. Evita movimientos como este, me dijo extendiendo los brazos hacia adelante, o este. Los levantó por encima de la cabeza. Evita movimientos bruscos de cualquier tipo. Correr, saltar, trepar. El vendaje podría soltarse dentro de 2 días. No te lo mojes. Miró a Arwyll. El maestro asintió. Muy bien, Relar. Puedes marcharte. Miró al otro alumno, más joven que Mola, que había observado en silencio todo el procedimiento. Tú también puedes irte, Harry. Si alguien os pregunta por mí, estaré en mi despacho. Gracias. Arwyll y yo volvimos a quedarnos a solas. El maestro permaneció allí plantado, inmóvil, tapándose la boca con una mano, mientras yo, con mucho cuidado, me ponía la camisa. Al final tomó una decisión. Elir Kvothe, ¿te gustaría estudiar aquí en la clínica? Por supuesto que sí, maestro Arwyll, contesté con sinceridad. Arwyll asintió, seguía con una mano encima de los labios. Vuelve dentro de 4 días. Si eres lo bastante listo para no abrirte los puntos te admitiré. Le brillaban los ojos. Una luz parpadeante. Animado por el efecto estimulante del Nalroach y sintiendo muy poco dolor, me encaminé al archivo. Como ya era miembro del Arcano, tenía permiso para explorar en estanterías, algo que llevaba toda la vida esperando poder hacer. Mejor aún, mientras no pidiera ayuda a los secretarios, nada quedaría anotado en los registros del archivo. Eso significaba que podría buscar toda la información que quisiera sobre los Chandrian y los Amir, y que nadie, ni siquiera Lauren, tenía por qué saber de mis infantiles indagaciones. Entré en el archivo, iluminado con una luz rojiza, y encontré a Ambrose y a Fela sentados detrás del mostrador del vestíbulo. Una suerte y una desgracia. Ambrose estaba inclinado hacia la joven, hablándole en voz baja. Ella tenía la mirada inconfundiblemente incómoda de una mujer que sabe lo inútil que resulta una negativa educada. Ambrose tenía una mano apoyada en la rodilla de Fela y el otro brazo sobre el respaldo de su silla, con la mano sobre su nuca. Pretendía parecer tierno y cariñoso, pero Fela estaba tensa como un ciervo asustado. La verdad es que Ambrose la estaba reteniendo, como cuando sujetas a un perro por el pescuezo para que no salga corriendo. La puerta se cerró con un ruido sordo detrás de mí. Fela levantó la cabeza, me miró y volvió a desviar la mirada, avergonzada del apuro en que se encontraba. Como si ella hubiera hecho algo malo. Yo había visto muchas veces esa mirada en las calles de Tarbean. Despertó en mí una vieja ira. Me acerqué al mostrador haciendo más ruido del necesario. En el otro extremo del mostrador había una pluma y un tintero, y una hoja de papel con algo escrito y llena de tachaduras. Por lo visto, Ambrose había estado intentando componer un poema. Llegué al final del mostrador y me quedé un momento allí plantado. Fela miraba a todas partes menos a mí y a Ambrose. Se rebullía en la silla, incómoda, pero era evidente que no quería montar una escena. Carraspeé deliberadamente. Ambrose miró por encima del hombro, con el ceño fruncido. «Qué inoportuno eres, Elir. ¿No ves que desentonas? Vuelve más tarde». Giró de nuevo la cabeza, ignorándome. Di un resoplido y me incliné sobre el mostrador, estirando el cuello para leer lo que había escrito en la hoja de papel que Ambrose había dejado allí. «Que yo desentono. Por favor, pero si este verso tiene 13 sílabas». Di unos golpecitos con el dedo en la hoja. «Y no es verso yámbico. La verdad es que no sé si tiene alguna métrica». Ambrose giró la cabeza y me miró con irritación. «Cuidado con lo que dices, Elir. El día que te pida ayuda para componer un poema será el día en que tengas 2 horas libres», le interrumpí. 2 horas largas, y eso será solo para empezar. ¿Así encuentra también bien el humilde tordo un suyo rumbo? Mira, no sé por dónde empezar a corregir eso. No se aguanta por ninguna parte. ¿Qué sabrás tú de poesía?, dijo Ambrose sin molestarse en girar la cabeza. «Sé distinguir un verso que cojea cuando lo oigo», contesté. «Pero este ni siquiera cojea. La cojera tiene ritmo,
Esto es como alguien cayendo por una escalera de peldaños irregulares, con un estercolero al final. Es un ritmo saltarín, me dijo con una voz tensa ofendido. Es lógico que no lo entiendas. ¿Saltarín? Solté una risotada de incredulidad. Mira, si viera saltar así a un caballo lo sacrificaría por piedad y luego quemaría su cuerpo para evitar que los perros lo mordisquearan y murieran. Ambrose se volvió por fin hacia mí y para hacerlo tuvo que retirar la mano derecha de la rodilla de Fela. Era una pequeña victoria, pero su otra mano seguía sobre la nuca de la chica, sujetándola a la silla con la apariencia de una caricia. Me imaginaba que hoy pasarías por aquí, dijo con crispada jovialidad. Ya he mirado en el registro. Todavía no apareces en las listas. Tendrás que conformarte con ir a volúmenes o volver más tarde, cuando hayan puesto al día los libros. ¿Podrías volver a mirar? No te enfades, pero no estoy seguro de poder confiar en alguien que intenta hacer rimar encuentra con merienda. No me extraña que tengas que recurrir a la fuerza para que las mujeres escuchen tus poemas. Ambrose se puso en tensión, y su brazo resbaló del respaldo de la silla y cayó junto a su costado. Me lanzó una mirada asesina. Cuando seas mayor, Elid, y sepas que hacen juntos un hombre y una mujer. ¿Qué? ¿En la intimidad del vestíbulo del archivo? Describí un círculo con un brazo. Cuerpo de Dios, esto no es ningún prostíbulo. Y por si no te habías fijado, esa chica es una alumna y no un clavo que has pagado para golpear. Si quieres forzar a una mujer, ten la decencia de hacerlo en un callejón. Al menos de esa forma ella se sentirá justificada cuando chille. Ambrose se ruborizó intensamente y tardó un buen rato en recobrar la voz. Tú no tienes ni idea de mujeres. Mira, en eso tienes razón, dije con desenvoltura. De hecho, esa es la razón por la que he venido aquí. Quiero documentarme un poco. Necesitaría un par de libros sobre el tema. Golpeé el registro con 2 dedos, con fuerza. Así que busca mi nombre y déjame entrar. Ambrose abrió bruscamente el libro, buscó la página indicada y le dio la vuelta para mostrármela. Toma. Si encuentras tu nombre en la lista, puedes examinar en estanterías a tu antojo. Compuso una escueta sonrisa y agregó, si no, puedes volver dentro de un ciclo, más o menos. Entonces las listas ya estarán actualizadas. Pedí a los maestros que enviaran una nota por si había alguna confusión sobre mi admisión en el arcano. Dije, y me levanté la camisa hasta la cabeza, volviéndome para que Ambrose pudiera ver los vendajes. ¿Alcanzas a leerla desde ahí? ¿O tengo que acercarme más? Ambrose guardó silencio, así que me bajé la camisa y me volví hacia Fela, ignorándolo a él por completo. Señorita, le dije, e hice una reverencia muy pequeña, porque mi espalda no daba para más. ¿Sería usted tan amable de ayudarme a localizar un libro sobre mujeres? Mis mayores me han ordenado informarme sobre esa materia tan sutil. Fela esbozó una sonrisa débil y se relajó un tanto. Después de que Ambrose retirara la mano, ella había seguido sentada en una posición incómoda y rígida. Deduje que conocía lo suficiente el temperamento de Ambrose para saber que si echaba a correr y lo ponía en evidencia, más tarde él se lo haría pagar. No sé si tenemos algo así. Me conformaría con un manual, dije con una sonrisa. Dicen que no tengo ni idea sobre mujeres, así que cualquier cosa, por sencilla que sea, ampliará mis conocimientos. ¿Un libro con imágenes? Terció Ambrose con desdén. Si nuestra búsqueda degenera hasta ese nivel, no dudaré en acudir a ti, dije sin mirarlo. Sonreí a Fela y con dulzura añadí, quizá un bestiario. He oído decir que las mujeres son unas criaturas singulares, muy diferentes de los hombres. Fela ensanchó la sonrisa y soltó una risita. Bueno, supongo que podríamos echar un vistazo. Ambrose la miró con el ceño fruncido. Fela le hizo un gesto apaciguador. Todo el mundo sabe que lo han admitido en el arcano, Ambrose. ¿Qué hay de malo en que lo dejemos entrar? Ambrose la fulminó con la mirada. ¿Por qué no vas a volúmenes y haces de mandadera un rato? Dijo con frialdad. Puedo encargarme de esto yo solo. Moviéndose con rigidez, Fela se levantó, cogió el libro que había estado intentando leer y se dirigió a volúmenes. Quiero pensar que al abrir la puerta me lanzó una breve mirada de gratitud y alivio. Pero quizá fueran imaginaciones mías.
Cuando la puerta se cerró detrás de ella, tuve la impresión de que la habitación se oscurecía un poco. Y no hablo en sentido poético. Me pareció que la luz perdía intensidad. Miré las lámparas simpáticas que estaban colgadas en las paredes y me pregunté qué pasaba. Pero al cabo de un momento noté cómo poco a poco una quemazón empezaba a extenderse por mi espalda, y entonces lo entendí. Se estaban pasando los efectos del Nalroot. Los analgésicos más potentes tienen graves efectos secundarios. La tenacina puede producir delirio o desmayos. El Latigium es venenoso. El Ofalo es muy adictivo. La menca es quizá el más potente de todos, pero por algo la llaman raíz del diablo. El Nalroot es menos potente que todos esos, pero mucho más seguro. Es un anestésico suave, un estimulante y un vasoconstrictor, lo cual explica por qué no había sangrado como un cerdo cuando me habían dado los latigazos. Y lo mejor de todo era que no tenía graves efectos secundarios. Sin embargo, siempre hay que pagar algún precio. Cuando se pasa el efecto del Nalroot, te deja física y mentalmente exhausto. Pero yo había ido allí para entrar en estanterías, pasara lo que pasase. Ya era miembro del Arcano y no pensaba marcharme hasta haber accedido al archivo. Me volví hacia el mostrador con gesto de determinación. Ambrose me miró largo rato como evaluándome y luego exhaló un suspiro. Está bien, dijo. Te propongo un trato. Tú no dices nada de lo que has visto hoy aquí y yo me salto las normas y te dejo entrar aunque no estés oficialmente en el registro. Parecía un poco nervioso. ¿Qué te parece? Ya mientras Ambrose hablaba, empecé a notar cómo disminuía el efecto estimulante del Nalroot. Notaba el cuerpo pesado y cansado y los pensamientos lentos y espesos. Levanté los brazos para frotarme la cara con las manos e hice una mueca de dolor porque al moverlos se tensaron los puntos que tenía por toda la espalda. Me parece bien, dije con voz pastosa. Ambrose abrió uno de los libros de registro y suspiró mientras pasaba las páginas. Como es la primera vez que entras en el archivo propiamente, tendrás que pagar la cuota de estanterías. Noté un extraño sabor a limón en la boca. Ese era un efecto secundario que Ben nunca había mencionado. Me distrajo y al cabo de un momento vi que Ambrose me miraba con gesto expectante. ¿Qué? Dije. Él me miró con extrañeza. La cuota de estanterías. Para entrar en volúmenes no tuve que pagar ninguna cuota, objeté. Ambrose me miró como si yo fuera idiota. Pues claro, por eso se llama cuota de estanterías. Bajó la vista hacia el registro. Normalmente se paga junto con la matrícula de tu primer bimestre en el Arcano. Pero como tú te has saltado unos cuantos pasos, tendrás que pagarla ahora. ¿Cuánto cuesta? Pregunté cogiendo mi bolsa de dinero. Un talento, respondió. Y tienes que pagar antes de entrar. Las normas son las normas. Después de pagar mi cama en las dependencias, un talento era prácticamente el único dinero que me quedaba. Era muy consciente de que necesitaba ahorrar para pagar la matrícula del siguiente bimestre. Si no podía pagar, tendría que dejar la universidad. Sin embargo, un talento era muy poco dinero por algo con lo que llevaba casi toda la vida soñando. Saqué la moneda de la bolsa y se la di a Ambrose. ¿Tengo que firmar? No, no hace falta, dijo Ambrose mientras abría un cajón y sacaba un pequeño disco de metal. Aturdido por los efectos secundarios del Nalroot, tardé un momento en comprender qué era, una lámpara simpática de mano. En estanterías no hay luz, dijo Ambrose con naturalidad. Es muy grande y a largo plazo sería perjudicial para los libros. Las lámparas de mano cuestan $1,5 talentos. Titubeé. Ambrose meneó la cabeza y adoptó una expresión seria. Muchos alumnos acaban pelados durante el primer bimestre. Abrió otro cajón y rebuscó un rato en él. Las lámparas de mano cuestan $1,5 talentos, y eso no lo puedo remediar. Sacó una vela de 10 centímetros. Pero las velas solo cuestan medio penique. Medio penique por una vela era una auténtica ganga. Saqué un penique y dije, me llevaré 2. Esta es la única que me queda, se apresuró a decir Ambrose. Miró alrededor con nerviosismo y me puso la vela en la mano. Mira, te la regalo. Sonrió. Pero no se lo dirás a nadie. Será nuestro secreto. Cogí la vela, sorprendido. Por lo visto lo había asustado con mis vagas amenazas. O ese grosero y pedante hijo de noble no era tan cabronazo como yo creía.
Ambrose me hizo entrar a toda prisa en estanterías, y no me dio tiempo para que encendiera la vela. Cuando las puertas se cerraron detrás de mí, me encontré tan a oscuras como en el interior de un saco, con solo un débil rastro rojizo de luz simpática que se filtraba por el resquicio de la puerta que tenía a mis espaldas. Como no llevaba cerillas encima, tuve que recurrir a la simpatía. En circunstancias normales, habría podido hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, pero mi mente, adormecida por el Nalroot, no podía concentrarse lo suficiente. Apreté los dientes, fijé el alar en mi mente, y pasados unos segundos noté cómo el frío se pegaba a mis músculos a medida que extraía suficiente calor de mi cuerpo para que pendiera la mecha de la vela. Libros. Como no había ventanas por donde entrara la luz del sol, estanterías estaba completamente a oscuras, salvo por la débil luz de mi vela. Estanterías y más estanterías se extendían hasta perderse en la oscuridad. Había más libros de los que podría mirar, aunque me pasara todo un día allí. Más libros de los que podría leer en toda una vida. La atmósfera era fría y seca. Olía a cuero viejo, a pergamino y a secretos olvidados. Me pregunté cómo se las ingeniarían para mantener una atmósfera tan limpia en un edificio sin ventanas. Ahuequé una mano alrededor de la parpadeante llama de la vela y eché a andar entre las estanterías, saboreando el momento y empapándome de todo aquello. Las sombras danzaban con desenfreno por el techo, al tiempo que la llama de mi vela oscilaba de un lado a otro. Los efectos del Nalroot ya habían cesado por completo. Notaba un dolor punzante en la espalda, y mis pensamientos eran lentos y pesados, como si tuviera fiebre alta, o como si me hubiera dado un fuerte golpe en la cabeza. Sabía que no estaba en condiciones de pasar mucho rato leyendo, pero aún así me resistía a marcharme tan pronto. Después de todo lo que había tenido que soportar para llegar hasta allí. Me paseé sin rumbo fijo durante quizá un cuarto de hora, explorando. Descubrí varias habitacioncitas de piedra con gruesas puertas de madera y con mesas dentro. Era evidente que estaban allí para que pequeños grupos pudieran reunirse y hablar sin interrumpir el perfecto silencio del archivo. Encontré escaleras que subían y escaleras que bajaban. El archivo tenía 6 pisos, pero yo no sabía que también había pisos subterráneos. ¿Hasta qué profundidad llegaba? ¿Cuántas decenas de miles de libros esperaban bajo mis pies? No sé cómo describir lo cómodo que me encontraba en aquella fresca y silenciosa oscuridad. Me sentía contentísimo, perdido entre infinidad de libros. Saber que las respuestas a todas mis preguntas estaban allí, esperándome en cierto modo, me hacía sentirme seguro. Encontré la puerta de las 4 placas casi por accidente. Estaba hecha de una pieza sólida de piedra gris, del mismo color que las paredes circundantes. El marco tenía 20 centímetros de ancho. También era gris y también estaba hecho de una sola pieza de piedra. La puerta encajaba tan perfectamente en el marco que habría sido imposible deslizar un alfiler por la rendija. No tenía goznes, ni tirador, ni ventana, ni panel deslizante. Lo único que la distinguía eran 4 duras placas de cobre. Estaban empotradas en la superficie de la puerta, que estaba empotrada en el marco, que estaba empotrado en la pared circundante. Podías pasar una mano de un lado a otro de la puerta sin apenas notar relieve alguno. Pese a esas destacadas carencias, no cabía ninguna duda de que esa extensión de piedra gris era una puerta. Estaba claro. Cada placa de cobre tenía un agujero en el centro, y aunque esos agujeros no tenían una forma convencional, era evidente que se trataba de cerraduras. La puerta estaba quieta como una montaña, serena e indiferente como el mar en un día sin viento. No era una puerta para abrirla, era una puerta para permanecer cerrada. En el centro, entre las impecables placas de cobre, había una palabra cincelada en la piedra: Balaritas. En la universidad había otras puertas cerradas, lugares donde se guardaban objetos peligrosos, donde dormían viejos y olvidados secretos, silenciosos y ocultos, puertas que estaba prohibido abrir. Puertas cuyos umbrales no cruzaba nadie, cuyas llaves se habían destruido o perdido, puertas que se cerraban ellas solas por la seguridad de todos. Pero ninguna podía compararse a la puerta de las 4 placas. Puse la palma de la mano sobre su superficie lisa y fría y empujé con la absurda esperanza de que se abriera.
pero era sólida e inconmovible como un itinolito. Intenté mirar por los agujeros de las placas de cobre, pero no vi nada con la escasa luz de mi vela. Me moría de ganas de entrar. Seguramente revela un rasgo perverso de mi personalidad, el que, aunque por fin me encontraba dentro del archivo, rodeado de infinidad de secretos, me sintiera atraído por la única puerta cerrada que había encontrado. Quizás sea propio de la naturaleza humana buscar cosas ocultas. Quizás sea simplemente propio de mi naturaleza. Entonces vi la luz roja y constante de una lámpara simpática acercándose entre las estanterías. Era la primera señal que veía de que hubiera otros alumnos en el archivo. Di un paso hacia atrás y esperé para preguntarle a la persona que venía qué había detrás de esa puerta. ¿Y qué significaba balaritas? La luz roja aumentó y vi a 2 secretarios que doblaban una esquina. Se detuvieron y entonces uno de ellos corrió hacia donde estaba yo y me arrebató la vela, derramando cera caliente en mis manos al apagarla. Si yo hubiera llevado en la mano una cabeza recién cortada, creo que el secretario no se habría mostrado más horrorizado. ¿Qué haces aquí con una vela encendida?, me preguntó con el susurro, más intenso que jamás había oído. Bajó la voz y agitó la vela apagada ante mi cara. Por el cuerpo calcinado de Dios, ¿qué demonios te pasa? Me froté la cera caliente del dorso de la mano. Traté de pensar con claridad en medio de la niebla de dolor y agotamiento. Claro, pensé, y recordé la sonrisa de Ambrose al ponerme la vela en las manos y hacerme entrar a toda prisa en estanterías. Nuestro secreto. Claro, qué tonto había sido. Uno de los secretarios me sacó de estanterías mientras el otro iba a buscar al maestro Loren. Cuando salimos al vestíbulo, Ambrose puso cara de desconcierto y conmoción. Exageró mucho su interpretación, pero logró convencer al secretario que me acompañaba. ¿Qué haces aquí? Lo hemos encontrado paseándose, explicó el secretario. Con una vela. Che. Ambrose parecía horrorizado. Pues yo no lo he dejado entrar, mintió y abrió uno de los libros de registro. Mira, compruébalo tú mismo. Antes de que pudiéramos decir nada más, Loren irrumpió en el vestíbulo. Su semblante, normalmente plácido, reflejaba dureza y ferocidad. Me entró un sudor frío y pensé en lo que Teca me escribió en su teofanía. Todos los hombres sabios temen 3 cosas: la tormenta en el mar, la noche sin luna y la ira de un hombre apacible. Loren se acercó al mostrador. Explícate, le dijo con rabia contenida al secretario que tenía más cerca. Micah y yo hemos visto una luz parpadeante en estanterías y hemos ido a ver si alguien tenía problemas con su lámpara. Lo hemos encontrado cerca de la escalera sudeste con esto. El secretario levantó la vela. Le tembló un poco la mano bajo la furiosa mirada de Loren. Loren se volvió hacia el mostrador, tras el que estaba Ambrose. ¿Cómo ha podido pasar esto, Relar? Ambrose levantó ambas manos en un gesto de impotencia. Ha venido hace un rato y yo no lo he dejado entrar porque no está en el registro. Hemos discutido un poco. Fela estaba aquí y lo ha visto. Me miró. Al final le he dicho que tenía que irse. Debe de haberse colado cuando he ido a buscar más tinta. Se encogió de hombros. O quizá haya pasado por el mostrador de volúmenes. Me quedé estupefacto. La pequeña parte de mi mente que todavía no estaba aturdida por la fatiga estaba entretenida con mi dolor de espalda. ¿Eso? Eso no es cierto. Miré a Loren. Él me ha dejado entrar. Le ha ordenado a Fela que se marchara y me ha dejado entrar. ¿Qué? Ambrose me miró boquiabierto. Por un momento se había quedado sin habla. Pese a lo mal que me caía, tengo que reconocer que hizo una interpretación magistral. ¿Por qué demonios iba a hacer eso? Porque te he puesto en evidencia delante de Fela, contesté. Y también me ha vendido la vela. Sacudí la cabeza tratando de aclarar mis ideas. No, me la ha regalado. Ambrose seguía poniendo cara de perplejidad. Mírelo, rió. Ese gallito está borracho o drogado. Me acaban de azotar, protesté. Mi voz sonó estridente en mis propios oídos. Basta, gritó Loren cerniéndose sobre nosotros como una columna de ira. Al oírlo, los secretarios palidecieron. Loren se apartó de mí e hizo un breve gesto de desdén en dirección al mostrador. Relar Ambrose queda formalmente acusado de negligencia en el deber. Connor. Esa vez, la indignación de Ambrose no era fingida.
Lauren lo miró con el ceño fruncido y Ambrose cerró la boca. El maestro se volvió hacia mí y dijo: Elirkvoth le queda vedada la entrada en el archivo. Hizo un ademán con la mano extendida como si cortara el aire. Intenté decir algo en mi defensa. Maestro, yo no pretendía. Lauren se volvió bruscamente hacia mí. Su expresión, por lo habitual tan calmada, reflejaba una ira tan fría y tan terrible que sin querer di un paso hacia atrás. ¿Qué no pretendías?, dijo. No me interesan tus intenciones, Elirkvoth, ni si estabas equivocado o no. Lo único que importan son los hechos. Tu mano sujetaba la vela encendida. Tú eres el responsable. Esa es la lección que deben aprender los adultos. Me miré los pies y, desesperado, intenté dar con algo que decir. Alguna prueba que ofrecer. Mi fangoso cerebro todavía intentaba encontrar una solución cuando Lauren salió a grandes zancadas del vestíbulo. No entiendo por qué tienen que castigarme por su estupidez, refunfuñó Ambrose, dirigiéndose a los otros secretarios, mientras yo me encaminaba, aturdido, hacia la puerta. Cometí el error de darme la vuelta y mirarlo. Tenía una expresión seria, cuidadosamente controlada, pero en sus ojos se adivinaba la risa. La verdad, chico, me dijo, no sé en qué estarías pensando. Un miembro del Arcano debería tener más sentido común. Fui a la cantina caminando pesadamente. Los engranajes de mi pensamiento giraban despacio. Puse mi vale de comidas en una de las bandejas de latón y me serví una ración de pudín, una salchicha y judías, que nunca faltaban. Miré sin ánimo alrededor de la habitación hasta que vi a Simon y a Manette sentados donde siempre, en el rincón noreste de la sala. Atraje muchas miradas mientras me dirigía hacia la mesa. Es lógico, pues hacía apenas 2 horas estaba atado a un poste y me estaban azotando públicamente. Oí a alguien susurrar: no ha sangrado cuando le han dado los latigazos. Lo he visto con mis propios ojos. Ni una sola gota. Lo que había hecho que no sangrara era el Nalrund, por supuesto. En su momento me había parecido muy buena idea. Ahora, en cambio, parecía nimia y estúpida. Ambrose no habría conseguido engañarme tan fácilmente si mi carácter desconfiado por naturaleza no hubiera estado adormecido. Si hubiera estado en pleno uso de mis facultades, estoy seguro de que habría encontrado la forma de explicarle lo ocurrido a Lauren. Mientras me dirigía al rincón de la sala, comprendí la situación. Había cambiado mi acceso al archivo por un poco de notoriedad. Sin embargo, lo único que podía hacer era poner al mal tiempo buena cara. Sí, lo único que me quedaba después de esa debacle era un poco de fama. Tendría que hacer todo lo posible por conservarla. Cuadré los hombros mientras caminaba hacia donde estaban Simon y Manette y puse mi bandeja en la mesa. La cuota de estanterías no existe, ¿verdad?, pregunté en voz baja al mismo tiempo que me sentaba, tratando de no hacer muecas de dolor. Sim me miró sin comprender. ¿Cuota de estanterías? Manette rió sobre su cuenco de judías. Llevaba años sin oír eso. Cuando trabajaba de secretario, engañábamos a los alumnos de primer curso y les hacíamos darnos un penique para entrar en el archivo. Lo llamábamos cuota de estanterías. Sim le lanzó una mirada de desaprobación. Eso está muy mal hecho. Manette levantó ambas manos en un ademán defensivo. Solo lo hacíamos para divertirnos un poco. Me miró. ¿Por eso tienes esa cara tan larga? ¿Te han timado un cobre? Negué con la cabeza. No quería proclamar que Ambrose me había timado un talento. A ver si adivináis a quién han prohibido la entrada en el archivo, pregunté mientras echaba la corteza del pan en las judías. Me miraron sin comprender. Al cabo de un rato, Simon hizo la deducción correcta. ¿A ti? Asentí y empecé a comerme las judías. No tenía hambre, pero confiaba en que llenarme un poco el estómago me ayudara a librarme del aletargamiento producido por el Nalrund. Además, yo nunca desaprovechaba la oportunidad de comer algo. ¿Te han expulsado temporalmente el primer día?, preguntó Simon. Ahora te va a costar mucho más estudiar el folclore relacionado con los Chandrian. Suspiré. Sí, supongo que sí. ¿Por cuánto tiempo te ha expulsado? Me ha vedado la entrada, aclaré. No ha mencionado ningún periodo de tiempo. ¿Que te ha vedado la entrada? Hacía 12 años que no le imponía esa sanción a nadie. ¿Qué has hecho? Me harta encima de un libro. Unos secretarios me encontraron dentro con una vela. Telu misericordioso.
Manette dejó el tenedor y se puso serio por primera vez. El viejo Lord debe de haberse puesto furioso. Furioso es la palabra exacta, confirmé. ¿Cómo se te ha ocurrido entrar allí con una vela encendida?, preguntó Simon. No podía pagar una lámpara de mano, contesté. El secretario que estaba en el mostrador me dio una vela. No puede ser, dijo Sim. Ningún secre. Espera un momento, lo cortó Manette. ¿Era un tipo moreno? ¿Bien vestido? ¿Con cara de malas pulgas? Frunció exageradamente el ceño. Asentí cansinamente. Sí, Ambrose. Nos conocimos ayer. Empezamos con mal pie. No es fácil evitarlo, dijo Manette en voz baja y echando un vistazo a los alumnos que estaban sentados alrededor de nosotros. Me fijé en que más de uno estaba escuchando con disimulo nuestra conversación. Se nos pasó a advertirte que no debías acercarte a él, añadió. Madre de Dios, dijo Simon. De todas las personas con las que no te conviene estar a malas. Pues ya estoy a malas, dije. Empezaba a encontrarme un poco mejor. Ya no me sentía tan cansado ni notaba la cabeza llena de algodón. O se estaban pasando los efectos secundarios del Nalrot, o la rabia estaba disipando poco a poco la neblina del agotamiento. Le demostraré que puedo plantarle cara a cualquiera. Deseará no haberme conocido nunca y no haberse inmiscuido en mis asuntos. Simon parecía un poco nervioso. No deberías amenazar a otros alumnos, dijo con una risita, como si tratara de quitarle importancia a mi comentario. Bajó un poco la voz y añadió. No lo entiendes. Ambrose es el heredero de una baronía de Vintas. Titubeó un poco mirando a Manette. ¡Ay, señor! ¿Por dónde empiezo? Manette se inclinó hacia adelante y bajó también la voz. Él no es de esos nobles que vienen a tontear por aquí un par de bimestres y luego se marchan. Lleva años aquí, ha ido ascendiendo poco a poco hasta llegar a Relar. Y tampoco es el séptimo hijo de la familia, es el primogénito. Y su padre es uno de los 12 hombres más poderosos de Vintas. De hecho es el número 16 de la nobleza, dijo Sim con naturalidad. Primero está la familia real, luego los príncipes regentes, Maer Alberon, la duquesa Samista Aculeus y Meluan Lackless. Se interrumpió al ver cómo lo miraba Manette. Tiene dinero, resumió Manette, y amigos que se compran con dinero. Y gente que trata de ganarse el favor de su padre, añadió Simon. Lo importante, prosiguió Manette con seriedad, es que no lo provoques. En su primer año aquí, un alquimista se enemistó con Ambrose. Ambrose le compró su deuda al prestamista de Imbre. Cuando el tipo no pudo pagar, lo metieron en la cárcel de los deudores. Manette partió un trozo de pan por la mitad y empezó a untarlo con mantequilla. Para cuando su familia consiguió sacarlo de la cárcel, el tipo ya tenía tuberculosis. Se había quedado hecho una piltrafa. No siguió estudiando. ¿Y los maestros lo permitieron?, pregunté. Todo era perfectamente legal, repuso Manette en voz baja. Aún así, Ambrose no fue tan necio como para comprar él mismo la deuda de ese tipo. Manette hizo un ademán de desdén. Hizo que la comprara otro, pero se aseguró de que todo el mundo supiera que el responsable era él. ¿Y Tabitha?, añadió Sim, compungido. Iba por ahí contándole a todo el mundo que Ambrose había prometido casarse con ella. Y un buen día desapareció. Eso explicaba por qué Fela no había querido ofender a Ambrose. Le hice un ademán tranquilizador a Sim. Yo no amenazo a nadie, dije con aire inocente subiendo el tono de voz para que pudiera oírme quien me estuviera escuchando. Solo cito una de mis obras literarias favoritas. Es del cuarto acto de Diónica, donde Tarso dice, sobre él verteré el hambre y el fuego hasta que la desolación lo aturda y todos los demonios de la oscuridad exterior miren asombrados y reconozcan que la especialidad del hombre es la venganza. Se produjo un extraño silencio alrededor de mí, que se extendió por la cantina un poco más de lo que yo esperaba. Al parecer, había calculado mal el número de personas que nos estaban escuchando. Volví a concentrarme en la comida y decidí dejarlo de momento. Estaba cansado, me dolía la espalda y ya tenía suficientes problemas. De momento no necesitas esta información para nada, dijo Manette en voz baja tras un largo silencio, puesto que te han vedado el acceso al archivo. Aún así, supongo que te conviene saberlo. Carraspeó un poco. No necesitas comprar una lámpara. Solo tienes que firmar en el mostrador y devolverla cuando has terminado. Me miró como nervioso,
a la espera de la reacción que esa información pudiera provocar en mí. Asentí con desgana. Tenía razón cuando había pensado que quizá Ambrose no fuera tan cabronazo como yo creía. Era 10 veces más cabronazo,